Buenos días con todos. Saludos, mi nombre es Suelen Villegas, Junior Luco Quispe y Beth García. Nosotros somos integrantes del equipo del PA3 del curso de Historia de la Psicología. Queremos nosotros comentarles que estamos muy contentos de poder haber desarrollado este PA3 para el curso de Historia y Sistemas Contemporáneos de la Psicología. Vamos a explicar todo lo que implica el PA3 y sobre todo poder estar a la altura de lo requerido para el presente trabajo. Nosotros vamos a presentar una serie de autores, representantes básicamente como Vygotsky, Brunner, Ausubel, Piaget, y el contenido en general es sobre la psicología cognitiva, los antecedentes, los orígenes y los principales representantes y la aplicación de la teoría. Bien, para iniciar hemos seleccionado la psicología cognitiva como tal, como se indicó. Y Junior, por favor, cuéntanos un poquito sobre los orígenes, el concepto. ¿Qué nos podrías decir? Gracias. Bien, la psicología cognitiva es algo muy importante que nosotros hemos elegido porque necesitábamos saber el estudio de la mente. Tres cosas que nos importaban mucho eran las estructuras, los procesos, las series de pasos que se seguían y las representaciones en el ser humano. Esto fue un punto de partida para la psicología cognitiva, ya que antes de esta predominaba más la conductual, pero el avance era saber el comportamiento del ser humano, no solamente a partir de algunos rasgos visibles. Adelante con la siguiente. Por los años 50, lo que más predominaba era la psicología conductual. Todo lo que podía ver podía ser medido, y eso es lo que más predominaba. Pero nos dimos cuenta que que diferentes personas reaccionaban diferente manera a diferentes estímulos, o al mismo en algunos casos. Entonces, es ahí donde es el punto de partida de la psicología cognitiva. Entender qué es lo que pasa dentro de una persona, qué es lo que lo motiva a tener cierto tipo de reacciones diferentes ante un mismo estímulo. Pero para desarrollarse esto, hubieron ciertos orígenes que nos motivaron. Por ejemplo, fue los avances en la informática y la computación. ¿En qué aspecto? En el aspecto de observar cómo las máquinas podrían ser programables. Y siempre nació la idea, entonces los seres humanos también podrían ser programados de alguna manera. Ese fue un punto de partida de la curiosidad. Los avances en la cibernética y la psicología y la información de Shannon, como elección y reducción de alternativas. Entonces, esto ya motivó a que le dieran más importancia a la psicología cognitiva. Siguiente. Siguiente. Los principales representantes, aquí tenemos una línea de tiempo. En 1896 tendremos a Piaget, que después le seguirá Vygotsky, Brunner y Ausubel en 1918. Adelante. Muchas gracias, compañero Junior. A ver, siguiente diapositiva. Eh, muchas gracias. Mi nombre es Ivette García Puma. Continuaré con la exposición con lo que es el psicólogo Jean Piaget. Jean Piaget nació en el año 1896 y fallece en el año 1980. Él fue un epistemólogo, también psicólogo y biólogo suizo, que es considerado como el padre de la epistemología genética. Asimismo, Jean Piaget, desde el año 1959 hasta el año 1963, trabajó con el matemático Seymour Papert en la Universidad de Ginebra, donde él demuestra que existen diferencias cualitativas entre lo que es el pensar infantil y el pensar adulto. Estas diferencias son momentos o etapas de la infancia. También Jean Piaget nos tiene principales aportes. Siguiente diapositiva, por favor. Principales aportes, que dentro de ello tenemos que los descubrimientos de Piaget tienen una perspectiva que es al mismo tiempo biológica, lógica y también psicológica. Dentro de sus principales aportes de Piaget está lo que es el constructivismo piagetino, que en sí es el conocimiento, la forma de construir el pensamiento, ¿no? De acuerdo a las etapas psicoevolutivas de los niños.
se da por la adaptación del psiquismo humano, que vienen a ser dos: asimilación y acomodación. La asimilación en sí son los conocimientos previamente ya adquiridos ante una nueva información que llega a una persona. Y la acomodación viene a ser la modificación de la estructura cognitiva al acoger nuevos eventos, ¿no? Y también dentro de los aportes de Piaget tenemos lo que son los estadios del desarrollo cognitivo, que son 4. El primer estadio, que es el estadio sensoromotor, que se da desde el nacimiento hasta los 2 años. El segundo estadio, que es el preoperacional, de los 2 a los 7 años. El tercer estadio, operacional concreto, que se da desde los 7 años hasta los 12 años. Y finalmente el estadio operacional formal, que se da desde los 12 años hasta los 15 años. A continuación, les expondrá mi compañera. Gracias. Muchas gracias, Ivette. Tenemos a Vygotsky. Algo interesante de este personaje es que quería ser un crítico literario, ¿no? Nunca pensó que sus aportes serían una gran motivación para otros. Empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú, participó, se metió en la política, ¿sí? Pero algo de sus puntos más importantes fue un discurso que dio sobre neuropsicología. Lamentablemente sufrió una enfermedad, en esos tiempos la tuberculosis, que termina con su existencia cuando solamente tenía 37 años. Sus aportes que dieron fueron la comprensión del desarrollo sociocognitivo ocurrido en la primera infancia, de cómo la sociedad, el entorno que rodea a los infantes afecta en su desarrollo, en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y el estudio de la construcción del lenguaje. Vygotsky es un defensor muy importante sobre el desarrollo social, ¿no? Él siempre creía que la sociedad de alguna manera contribuía en el desarrollo del infante y por lo tanto en la formación del futuro, de la futura persona. Adelante. Así es, entonces, recopilando, hasta el momento hemos visto dos autores principales, ¿no? Dos representantes, Piaget, que trabaja a nivel de los estadios y que tiene una de las cargas más propositivas dentro de lo que es la corriente de la psicología cognitiva, y también a Vygotsky, que trabaja mucho el tema sociocultural, ¿no? Y lo que imparte o involucra, y también hace parte de la estructura del niño a través de lo social. ¿Por qué es importante? Porque Jeremy Brunner, trabaja mucho en base a los estudios que Piaget realiza, ¿no? Y a las teorías previas. Es muy importante porque él toma en cuenta lo que hace Ausubel y Piaget. En un momento vamos a ver a Ausubel. Ahora, él nace en Estados Unidos en la época del 18, entonces estamos hablando justamente de este proceso en el que se estaban construyendo la industrialización en ese territorio. Es muy importante porque él es uno de los representativos dentro también de la corriente del constructivismo. Dentro del aporte del aprendizaje de este proceso básico, como es dentro de lo cognitivo, él desarrolla o es uno de los pilares muy importantes para la contribución al desarrollo de este proceso, ¿no? Dentro de lo que es el aprender. Ahora, Brunner trabaja mucho el tema de las habilidades cognitivas, que hasta ese momento se había tocado desde otro punto de vista. Para él es muy importante, como dijimos, los aportes previos que tienen Piaget y Ausubel, ¿no? Ausubel estaba todavía en ese proceso de desarrollo. Para él, algo que toma muy en cuenta como Piaget es que la maduración, que es uno de los efectos biológicos que también toma en cuenta Piaget, y el medio ambiente, que tiene que ver también con parte de la teoría de Vygotsky, influencian en este desarrollo infantil. Ahora, ¿por qué lo mencionamos? Porque él, además de eso, indica que esos factores son importantes, pero él da ese valor agregado al ambiente de la enseñanza. Y justamente vienen ahí una de sus contribuciones importantes, ¿no? Para él, el desarrollo cognitivo indica que es una serie
consecutiva de esfuerzos que se van realizando a lo largo de este proceso de crecimiento, ¿no? Y él los llama periodos de consolidación. Para él es muy importante ese concepto porque trabaja 4 estadios, o sea, trabaja, a diferencia de los 4 estadios que justamente lo desarrolla Piaget, él trabaja sobre 3 modelos de aprendizaje, ¿no? Y ahí viene la variante y el aporte adicional de Brunner. Los tres modelos son en activo, icónico y simbólico, que justamente tienen que ver con esos procesos de aprendizaje de los niños y cómo ellos van representándolos y cómo puedes trabajar el tema de la enseñanza a través de ellos. En la imagen que vemos, todas las imágenes que tienen son imágenes justamente de en este caso los representantes, se encuentra con un niño, se ve en esta imagen, un poco difuso por el tema ya que es antigua, enseñando a trabajar el tema de los procesos a través del aprendizaje con fichas, ¿no? Él hacía experimentos y trabajaba mucho con los niños, ¿no? En edad preescolar, escolar. Hay otro aporte muy importante que Brunner indica, que es sobre el control cognitivo. Él habla, y literalmente lo cito, dice, el control cognitivo en un mundo que genera estímulos a un ritmo muy superior a nuestra velocidad de clasificación depende de la posesión de lo que va ocurriendo. Entonces, Brunner va a generar o va a gestar esos nuevos aportes para poder continuar contribuyendo a la corriente cognitiva. Para él el aprendizaje, el desarrollo de los niños era muy importante y sobre todo considerar estos modelos de aprendizaje, ¿no? Que vienen a desarrollarse a través justamente de los procesos básicos. Continuamos. Muchas gracias, compañera Solem. Continuaré con lo que es David Ausubel. Ya. David Ausubel nació en Nueva York en el año 1918. Asimismo, Ausubel fue un seguidor de Jean Piaget, ¿no? Comparten bastante lo que es en sí la teoría. Fue una de las personalidades más importantes dentro de lo que es el constructivismo. Su mayor aporte, más que todo, es en el campo del aprendizaje de Ausubel, ¿no? Asimismo, falleció en el año 2008 a los 90 años. Mencionaré sus principales aportes de Ausubel. Como ya lo dije, ¿no? Ausubel aportó bastante a lo que es el aprendizaje, estuvo influenciado por lo que es el psicólogo Jean Piaget. Asimismo, Ausubel en el año 2002 menciona que el aprendizaje significativo se caracteriza por lo que es edificar los conocimientos de forma armónica y coherente, por lo que es un aprendizaje que se construye a partir de conceptos sólidos. En sí, ambos autores creían que el aprendizaje no se produce normalmente mediante lo que es la memorización, sino que es necesario relacionar los nuevos conceptos, las nuevas ideas, con aquellas que ya tienen presentes en su cerebro, ¿no? Ausubel también creía que la información almacenada para que sea más fácil, más accesible, se tiene que relacionar con los conceptos que ya tienen mayor peso en la memoria. También nos plantea en cuanto a lo que es el alumno, Ausubel, en cuanto a lo que depende de la estructura cognitiva, ¿no? Que en sí son conceptos, ideas que el individuo ya tiene en su conocimiento y cómo lo organiza. Ahora pasaremos a lo que es la aplicación de la teoría. Iniciaremos con lo que es la teoría del desarrollo cognitivo por el autor Piaget. Siguiente diapositiva, por favor. Por Piaget, teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta teoría, más que todo, se da lo que es el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollado por primera vez por el psicólogo suizo que es Piaget en el año 1896, en 1980, durante ese periodo. Piaget asimismo creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia. El niño aprende a través del hacer, del explorar activamente, ¿no? En el mundo externo. Asimismo, Piaget se centra en lo que es la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. También menciona dentro de esta teoría que los niños construyen una comprensión del mundo que los rodea. Luego experimentan, discrepan, ¿no? Entre todo ello y así llegan a descubrir lo que es su entorno. Eso sería. Daré paso a mi compañera. Siguiente, Solem.
Gracias. Aquí vemos la teoría de Vygotsky, vamos a ver sus aplicaciones. Para Vygotsky es muy importante que exista, que el niño se relacione con otras personas. En su teoría de sociocultural, ¿sí? Comenta que el desarrollo cognitivo es un fruto de un proceso colaborativo. Es necesario, porque un niño que está solo no puede desarrollar sus habilidades, no puede, mediante la experimentación, ¿no? Mediante la interacción social, como podría sociabilizar si está solo, pero cuando ellos se encuentran entre ellos, participan juntos y hay un proceso, ¿ya? Van adquiriendo sus habilidades, lógica e inmersión a modo de vida. Algo que habla muy importante, su aplicación es la zona del desarrollo próximo, donde las habilidades que una persona ya posee, en este caso el niño, pueden llegarse a aprender a través o mejorar a través de una guía o de un adulto que sea competente, ¿no? Que lo pueda guiar y llevar al siguiente nivel, como diríamos. Vygotsky siempre defendía eso, ¿no? Que el desarrollo cognitivo es un proceso meramente colaborativo. Siguiente. Así es. Y dentro de los aportes de la teoría, basándonos justamente en que esos autores trabajan mucho el tema de aprendizaje, Brunner no se queda atrás, ¿no? Él trabaja el tema del sujeto activo y la teoría de la categorización, entre una de sus principales, ¿no? Aportes. Él indica que el ser humano tiene todo un proceso, ¿no? Este proceso de poder relacionarse, de aprender, de conocer, ¿no? Y que hay una realidad de conjuntos, de constructos, ¿no? Que tienen que ver con los ítems equivalentes. Él trabaja mucho el tema de aportar también conceptos nuevos al lenguaje de la psicología cognitiva y trabaja mucho el tema de que es importante la experimentación, o sea, que nosotros vivimos, no todos los días, el día a día, y que esta realidad se va percibiendo, ¿no? A través de esta percepción, de este proceso inclusive, se van creando conceptos que luego van a permitir el factor de la discriminación, ¿no? De diferentes estímulos. Él indica que hay dos procesos, exactamente dos, que están relacionados justamente a la categorización, ¿no? A través de ese proceso de discriminación de constructos, ¿no? Y de estímulos. Él indica el concept formation, que es el aprender, pero de distintos conceptos. Y el otro proceso que también está relacionado con la categorización es el concept attainment. Y esto implica que hay diferentes propiedades que se tienen que identificar para poder determinar en qué categoría se encuentran, ¿no? Él trabaja mucho un lenguaje, aporta mucho también al lenguaje de la psicología cognitiva a través de esos constructos. Además, él afirma que todo lo que nosotros vamos experimentando, vamos nosotros procesando, ¿no? Vamos recepcionando de afuera, del medio. Recordemos que él toma en cuenta esto de la maduración en el medio ambiente, va a permitir que nosotros permitamos ir clasificando, codificando. Luego, esa categorización va a permitir que esa formación de conceptos que se van realizando a través de esos procesos de comprensión de tu medio ambiente, de tu realidad, de lo que vas experimentando, de lo que vas viviendo, indica que se tienen que categorizar, ¿no? Y tienen que haber un tema ya predispuesto dentro de nuestro proceso que vamos realizando para poder efectuar una toma de decisiones. Para él, esta concatenación de procesos va a desencadenar justamente en que esta toma de decisiones, de predicciones, va a aplicar a un modelo explicativo que va a estar netamente influido, decía él o él afirmaba, por el tema de lo que ahora nosotros llamamos ya la era digital, ¿no? El tema de los modelos o de los aportes de la computación, ¿no? En ese tiempo que estaba en ese proceso de desarrollo, y recordemos lo que nos decía nuestro compañero Junior al inicio, ¿no? Por el tema de Turing, inclusive todo ese proceso por Wiener, ¿no? Esos aportes, para él era muy importante ese tema de procesos. Entonces, él indica que es muy parecido y se basa justamente en ese funcionamiento, ¿no? Que hay todo un proceso, ¿no? De codificación para que tú puedas representar todo lo que vives y todo lo que vas procesando. Para finalizar con los aportes de Brunner, porque son vasos en realidad, él trabaja mucho a partir de esta categorización que realiza. Nosotros, él afirmaba que somos capaces ya de poder generar el conocimiento, que básicamente es una de sus conclusiones a todos sus procesos experimentales.
con lo que es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Esta teoría más que todo nos plantea lo que es el aprendizaje, que está la de representaciones, de conceptos y también de proposiciones. Ausubel dentro de esta teoría nos menciona que es en sí es una herramienta que diferencia este aprendizaje de los demás, ¿no? Ya que se relaciona el trabajo con lo que son los mapas conceptuales y ese juega un rol muy importante, ya que es una estrategia que por un lado permite al alumno organizar su conocimiento de lo que sabía y por otro lado que permite al final de todo esto redefinir el concepto que tenía el estudiante. Esta teoría planteado al ámbito del aprendizaje se daría de la siguiente forma. El docente debe tener en cuenta lo que son los conocimientos previos, los saberes previos del estudiante. En base a ello, poder organizar lo que es el material para el estudiante, ¿no? Tiene que ser de manera lógica y jerárquica. Y finalmente, el docente, a partir de ello, tiene que motivar, que es la motivación muy fundamental. ¿Para qué? Para poder despertar en el alumno lo que es el interés por poder aprender, por querer aprender. Eso sería lo que es la teoría del aprendizaje significativo y con ello estaríamos culminando. Muchas gracias. Daré paso a mi compañera para que pueda cerrar. Así es. A manera de conclusión en general, nosotros podemos o hemos podido identificar que estos autores de la corriente de la psicología cognitiva, como Piaget, Ausubel, Vygotsky, Brunner, permiten trabajar desde el aprendizaje, ¿no? Desde los trabajos previos de Piaget, a través de la maduración, a través del enfoque del medio ambiente, de lo social, como Vygotsky, y permiten dar elementos importantes a este proceso de aprendizaje en los niños, ¿no? Bueno, Piaget abarca más, pero básicamente cómo nosotros podemos mejorar esos procesos de aprendizaje, el conocimiento, implican o aportan mucho al lenguaje de la psicología cognitiva, como en el caso de Brunner, desde la categorización, la conceptualización y sobre todo dar a conocer cómo nosotros podemos o cómo es importante esta influencia del medio ambiente, de lo social, para que los niños, para que los procesos, para que las personas puedan generar este aprendizaje, esos constructos a través de mejoras. Ha sido nuestro aporte del día de hoy, profesor, en base a la investigación que hemos realizado y como conclusión final podemos decir que definitivamente todos los procesos de aprendizaje a través de lo que vamos viviendo día a día nos van a permitir a nosotros ser básicamente mejoras para nuestro conocimiento e implicancias a nuestro aprendizaje ya como alumnos de psicología. Muchas gracias, profesora. Es todo. Hasta otra oportunidad.